Concepto de anoxemia. El término anoxemia describe una depleción total del oxígeno contenido en la sangre como consecuencia de déficit en el aporte del mismo, con grados intermedios de hipoxemia, lo cual denota disminución parcial del oxígeno en la sangre, insuficiente para que las células cubran las necesidades metabólicas. Sumersión. Ocurre cuando todo o parte del cuerpo queda sumergido en el agua o cualquier otro líquido. Las circunstancias previas en las que acontece este tipo de muerte pueden ser muy variadas. En unos casos, el sujeto deja de nadar súbitamente y se sumerge. En otros, se queda inmóvil encontrándose bajo la superficie del agua. En otros, sale y se sumerge de forma rápida y consecutiva en el agua, lo que puede explicar los variados hallazgos necrópticos y los diferentes mecanismos por los que la muerte se produce. Clasificación. Deficiencia en la concentración del oxígeno en la sangre. Si el contenido de oxígeno de la sangre se reduce, puede ser insuficiente para permitir el metabolismo aeróbico de los tejidos, cuya etiología depende de cantidad y calidad de oxígeno en el aire que se respira debido a disminución del oxígeno en la atmósfera, sustitución del aire por otros gases y sustitución del aire por líquidos. Reducción ventilación pulmonar. Esta puede ser producida, entre otros, por depresión ventilatoria producida por sobredosis, debilidad extrema de los músculos, obstrucción intrínseca o extrínseca de las vías aéreas, sea patológica o violenta. Reducción en la difusión pulmonar. Deficiencias cardiovasculares. En estas existe incapacidad para mantener flujo sanguíneo adecuado. Deficiencia en el transporte del oxígeno a los tejidos por la sangre. Sus causas serían anemia o hemoglobina normal, deficiencia circulatoria generalizada, deficiencia circulatoria focalizada, además u otras alteraciones tisulares. Incapacidad o capacidad inadecuada de los tejidos para utilizar el oxígeno. En esta, el aporte de oxígeno puede ser el óptimo. Sin embargo, los tejidos no tienen la capacidad de utilizarlo en forma adecuada. Su principal etiología es por intoxicaciones o al haber disminuido de la capacidad metabólica tisular debido a toxicidad. Entre las causas de anoxemia existen las ocurridas por un factor óxeno que actúa a través de un mecanismo físico, sin por influencia de un tóxico. Deben completarse entre sus diagnósticos diferenciales. Asfixias patológicas. Se debe a enfermedades broncopulmonares del corazón y la sangre. Asfixias químicas. Son causadas por tóxicos que desplazan el oxígeno de los pulmones provocando la muerte. Ejemplo, monóxido de carbono, cianuros u otras sustancias. Asfixias mecánicas. En la interferencia en la respiración que termina con la muerte de una persona y que se produce por factores exógenos que actúan mediante mecanismos físicos como por ejemplo la presión del cuello. Signos generales, comunes en cualquier tipo de asfixia. Cianosis. Es un tono azulado o púrpura de la piel, visibles especialmente en los labios y las uñas. Manchas de Tardieu o petequías. Son hemorragias puntiformes, en forma de puntos. Se observan en la piel. Escleróticas, conjuntivas, palpables, tórax. Congestión y edema. Es la acumulación de líquidos por obstrucción de las venas, lo que evita el entorno venoso y produce un acumulamiento de líquido que al prolongarse origina trasudación mediante las paredes capilares y venulares. Tipos de sumersión. Completa. Todo el cuerpo está sumergido en el medio líquido. Incompleta. Está sumergida únicamente en la boca y nariz. Mecanismos de muerte. Fases clínicas antes de morir. Respiración de sorpresa con profundas inspiraciones bajo el líquido. Fase de resistencia con breve apnea por irritación vagal. Fase disneica con fuertes respiraciones por aspiración e ingestión del líquido, convulsiones. Respiración terminal con aspiraciones e ingestión del líquido. Y finalmente paro respiratorio y relajación de esfínteres. Tiempo de muerte. Oscila entre 4 y 5 minutos en agua dulce, de 8 a 12 minutos en agua salada.
Signos externos específicos: cianosis generalizada, piel azulada o púrpura, enrojecimiento de conjuntivas vulvares, ojos rojos, hongos de espuma en boca y nariz. Se forman en la fase de inspiraciones profundas en una mezcla de aire, líquido y moco. Signos externos inespecíficos: cuerpo y ropa húmeda por el líquido de sumergimiento. El investigador debe reparar en la forma en que es recuperado el cuerpo. Puede ser que el cadáver fue precipitado en el agua después de haberle dado muerte con otra dinámica. Primera fase o de sorpresa, en que se realiza una profunda inspiración fuera del agua. Segunda fase o de apnea, para evitar la penetración del agua. Tercera fase o de disnea, en que se realiza la inhalación de agua que va seguida de una disnea respiratoria por estimulación de agua sobre la mucosa laríngea. Cuarta fase o de convulsiones asfícticas, en la que el líquido continúa penetrando de forma discontinua en las vías respiratorias. Quinta fase o fase terminal, que se comprueba con la realización de una o más inspiraciones profundas que van precedidas de una pausa respiratoria preterminal. En los casos de sumersión en agua salada, la cual es hipertónica respecto al plasma, ocurre todo de forma distinta. El líquido de sumersión puede sobrepasar en 3 o 4 veces la osmolaridad de la sangre. Atrae agua a las vías respiratorias desde la circulación pulmonar, causando consiguientemente hipovolemia, hemoconcentración y edema pulmonar grave. Se produce un incremento de la viscosidad de la sangre e hipernatremia aguda. Por su parte, el edema pulmonar incrementa aún más la situación de hipoxia e hipercarpia, llevando por último al corazón a una situación bradicardia y asistolia. Se han citado casos de sumersión con supervivencia en agua salada, en los que el cuadro clínico de inhalación se vio intensamente agravado por la deglución de una cantidad importante de agua salada, lo que condujo rápidamente a una situación clínica de hipernatremia grave. El cuadro aún no podría agravarse más si el líquido de sumersión está muy contaminado por materias o cuerpos en suspensión, los cuales podrían obstruir bronquios y bronquiolos. El líquido de sumersión puede sobrepasar en 3 o 4 veces la osmolaridad de la sangre. Atrae agua a las vías respiratorias desde la circulación pulmonar, causando consiguientemente hipovolemia, hemoconcentración y edema pulmonar grave. Estadísticas: aproximadamente 500.000 de personas mueren cada año en todo el mundo a causa de una anoxemia por sumersión, y se estima que dicha cifra está muy por debajo de las cifras reales, ya que en muchos casos no son informados o registrados. Datos disponibles de la Organización Mundial de la Salud vienen a poner de manifiesto unas tasas de mortalidad de 6.8 por 100.000 habitantes. Esta cifra coloca a la asfixia por sumersión como la segunda causa de muerte no internacional e intencional, tras las producidas por accidentes de tráfico. En un gran número de países desarrollados, la anoxemia por sumersión tiene una alta incidencia en niños menores de 5 años y en jóvenes con edades comprendidas entre 14 y 24 años, constituyendo la primera o segunda causa de muerte en estos grupos de edad. En la tabla 1 se muestran las tasas de mortalidad para estas variedades de anoxemia. La anoxemia por sumersión, como mecanismo de muerte, reconoce en la inmensa mayoría de los casos una etiología accidental que tiene una especial incidencia entre menores de 5 años y en jóvenes con edades comprendidas entre 15 y 24 años, predominando estos tipos de muertes como varones en sujetos y en los meses de verano. Con gran frecuencia va asociada con el consumo de alcohol u otros tóxicos. La anoxemia por la sumersión de etiología suicida tiene una incidencia significativamente menor que la etiología accidental. Asimismo, al estudiar de los procedimientos suicidas, la asfixia por sumersión no constituye un procedimiento de elección en nuestro medio, siendo ampliamente sobrepasada por la precipitación, la ahorcadura, el empleo de tóxicos y en algunos países por el uso de armas de fuego. En los casos de mayores que en los casos de etiología accidental.
En algunas publicaciones se ha señalado la inmediatez de la costa, ríos o lagos para justificarse el empleo de este procedimiento. Extremo este que no coincide con los datos que hemos obtenido en Huelva y en Cádiz, pese a concurrir aquella circunstancia. Desde otro punto de vista, en la revisión que llevamos a cabo sobre el suicidio consumado en la ciudad de Sevilla, pudimos comprobar que la frecuencia de asfixia por sumersión como procedimiento suicida ha decreciendo en los últimos años. La etiología suicida también se asocia con gran frecuencia con el consumo de alcohol y drogas tóxicas. Formas de prevención. Vigilar a los niños en áreas con albercas. Vigilar a personas con discapacidad. No actuar de manera arrebatada. Verificar la profundidad de la alberca. Si no sabes nadar, procura no estar en áreas profundas.